Ya estamos de vuelta en el cierre de Wall Street. José Luis Moreno, economista. ¿Cómo está? Encantado de estar una noche más con vosotros. Lo diré despacio, José Luis Moreno, que lo digo, parece que me atropello. Iván Ayala, profesor de la Universidad de Rey Juan Carlos, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí otro día más. Bueno, por ir con los temas casi que nos van comiendo. Hablaba García Margallo del euro digital, aquí en Negocios Televisión, dice que sería un complemento. Y que además estaría topado. Quiero decir que no se podrían tener grandes cuentas con esto, ni nada de nada. Dice que a él no le gustan las criptodivisas. Nos queda un poco la sensación de que es el primer paso y luego ya, o sea, es la primera cucharada y ya os comeréis el tarro entero. Que es, bueno, vamos dando la apertura, os metéis en el euro digital con poquito, de momento no hay problema, pero en un momento dado todo el mundo acabará haciendo sus transacciones de manera únicamente digital, pagando de forma únicamente digital y en un formato de que no te puedes escapar. Y la sensación final de todo esto, como si fuera una distopía futurista, es que el día que te quieras comprar dos filetes, pues si tu gobierno ha decidido que solo puedes comprarte uno, el euro digital no funciona para comprarte los dos. Esto de las CBDCs, las divisas reguladas, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, tienen bastante peligro, ¿no? De hecho, yo siempre hablo que o CBDC o libertad financiera. Es decir, lo que estamos viendo que está haciendo, por ejemplo, China con la moneda suya digital es al final controlar a la población. Pues esto se ha visto en Guangdong con algunos vídeos. Porque primero, la moneda digital es programable, la moneda digital puede caducar y además la moneda digital puede seleccionar qué tipo de producto y dónde lo compras. Entonces, por poner un ejemplo que tú decías, puede decidir que ese día no toca comer huevos, que ese día no toca salir de tu área de influencia, si sales a más de 10 kilómetros de tu casa, pues no puedes comprar. Y además te pueden poner intereses sobre el dinero que tú guardas en esa cuenta corriente, que es del gobierno, del Banco Central, y la verdad es que es un control absoluto. Ya lo estaba diciendo el representante de Rusia, ¿no? Que lo bueno que tiene el euro digital, perdón, la moneda digital es que puedes controlarlo todo, ¿no? Sí, pero es curioso porque esto, ya sumándole a esto, ¿no? Lo decíamos para que se incorpore ahora, Rusia va a implementar el rublo digital a finales de 2023, dicen que es una divisa confiable y transparente, porque le puedes hacer toda la trazabilidad, seguirla, claro, sí. Pero es confiable para el gobierno y transparente para el gobierno. Ahora mismo las monedas digitales ya existen. Cuando nosotros hacemos una transacción financiera con nuestro banco, realmente no hay transacción física de dinero, hay anotaciones en cuenta, tú haces la transferencia, eso existe. Digamos que las monedas digitales van más allá. Pero yo no puedo retirar, o sea, yo si quiero voy al banco y retiro ese dinero. Sí, pero la mayoría de las transacciones... Ya, pero el euro digital, si de pronto damos ese paso... Bueno, tal y como lo están vendiendo, porque claro, estos también tienen que venderlo, siempre te dicen que va a convivir con el euro tradicional. Sí. Pero claro, depende, porque igual el gobierno toma la decisión de que solamente te paga en euros digitales, y eso ya es una cosa importante. Porque además no los puedes retirar. Esto es una cosa llamativa. No puedes hacer una salida de depósitos. ¿A quién se la quitas? Bueno, directamente Santander, ¿no? puedes bloquear. A ver, hay una parte, y ya termino con esto, una parte de los euros digitales, el dólar digital, etcétera, que sustituye la labor de creación de dinero de los bancos. Los bancos tienen una labor a través del préstamo de creación de dinero. En cuanto tú quitas esa parte de negocio y la centralizas en un banco central, pues evidentemente va a haber mucha gente que va a decir, oye, para mí es más seguro tener el dinero en un banco central que tenerlo en un banco privado, banco comercial. Y ahí es donde comienza el declive de la banca, digamos, privada y donde empieza a haber un mayor control. Cuando el gobierno dice que no va a hacer determinadas cosas con las monedas digitales de los bancos centrales, me recuerda a cuando creíamos nosotros que el gobierno no podía obligarnos a quedarnos en casa, que el gobierno no podía prohibirnos pasear con nuestros hijos, que el gobierno no podía prohibirnos ir a una cafetería a tomar un chocolate con churros o una cerveza, y desgraciadamente durante la pandemia hemos visto todo esto y además lo hemos visto en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, cuando el gobierno tiene un poder, lo usa. Se estaba muriendo la gente, José Luis. Quiero decir que hay que tener en cuenta las situaciones. De todas maneras... Pero perdona, los niños por no ir al parque no... Bueno, quiero decir que era un shock pandémico que a posteriori pues vemos que pueden haber sido mejor o peor tomadas, pero quiero decir, había un shock pandémico en donde el mundo entero estaba metido. Pero bueno, lejos de esto, yo creo una cosa que sí me gustaría resaltar
evidentemente todos los peligros de la reducción de la anonimidad que da el efectivo y que se puede reducir si viene el euro digital están ahí, pero también es cierto que esta, digamos, animadversión a cualquier cosa que pueda estar gestionado por lo público me resulta curioso porque tenemos miedo. Yo no por lo público. No, pero quiero decir, me resulta que si no puedes sacar tu dinero, si el gobierno quiere hacer... Recordemos que desde 1970 hay 150 crisis financieras no causadas por un gobierno, sino por los sistemas financieros que han hecho perder miles de millones a las personas que no han podido retirar por cientos y cientos de corralitos en diferentes sitios. Entonces, teniendo en cuenta que hay diversas problemáticas asociadas al euro digital, desde luego, para mí la menos problemática es que la tenga o la están generando los gobiernos. Y por otro lado, tampoco me parece raro que Rusia o que China o que otros países que tienen una dificultad de acceder a los mercados internacionales de capital por diferentes motivos, bueno, pues generen este tipo de herramientas que les pueden incrementar la capacidad de control de su masa monetaria y la capacidad de control de capitales. No es raro porque, quiero decir, tienen dificultades en el acceso y, por tanto, bueno, pues dado que cada vez es más difícil controlar la cantidad de dinero por los derivados financieros, bueno, pues una de las formas que tienen es esa. Independientemente, no estoy haciendo una loa ni una defensa, pero desde luego que la crítica yo la plantearía en otros términos más que porque el gobierno la controle. Para mí sería una medida de seguridad, desde luego, que lo controle el gobierno. ¿Cuál sería la crítica? La crítica que reduce la capacidad bueno, la anonimidad básicamente del cash, la capacidad bueno, que tiene... Cuando me refería al principio con el control me refería a eso, sobre todo. Sí, no, pero quiero decir, esa reducción de la anonimidad tiene otro tipo de ventajas, ¿no? Como el incremento del control sobre la masa monetaria, que ahora mismo los bancos centrales no tienen. No tienen porque, quiero decir, la M3, que es la que controla, bueno, los agregados monetarios que controlan el Banco Central, no tiene ninguna relación con la inflación, ninguna relación con la inflación. Hemos tenido episodios de incrementos de la masa monetaria sin tener ninguna relación con la inflación, y esto se debe a que hay una gran cantidad de activos financieros que se van creando por diferentes sitios y que reducen la capacidad digamos, de implementación de la política monetaria. ¿No nacieron las CBDCs? O sea, ¿no están naciendo las CBDCs justo por lo contrario para lo que nacieron las criptodivisas? Bueno, es que yo creo que de hecho... O sea, quiero decir, ¿no? Sí, yo creo que cuando nacen las criptodivisas, los bancos centrales de repente dicen, anda, que esto se va de mi control. Entonces dicen, voy a hacer algo parecido a una criptodivisas, pero que controle yo. Yo cuando digo el control de la anonimidad que tú comentas, es que a mí me preocupa que el gobierno o el Banco Central... que se puede hacer del poder. Hombre, porque saben qué libros lees, sabes dónde comes, sabes en qué hotel vas. Entonces, toda esa información ahora con el Big Data, en manos de la gente equivocada, puede recortar mucho tu libertad. Entonces, sí, que para algunas transacciones grandes, empresariales, etcétera, yo lo puedo entender. Lo digo ahora, ahora mismo hay monedas digitales, es decir, la mayoría de las transacciones que hacemos en nuestra vida las hacemos o bien con tarjetas de débito o de crédito o con transferencias. Pagar en cash no se paga. Pero es verdad que el problema de que toda esa información y luego ese control que hemos dicho, ya bueno, ya cuando llega ya lo peor es cuando alguien tiene la genial idea de esto, unirlo con la huella de carbono, ¿no? Y entonces ya al final te dice, no, es que tú esta semana como máximo 2 filetes. Bueno, no, es que tú como máximo al mes un viaje en avión. Es lo que está ocurriendo en estos momentos con el tratamiento de datos que tienen acceso a información las grandes tecnológicas. Por supuesto. Lo que pasa es que no ponemos el foco porque resulta que no son gobiernos, pero resulta que los que están utilizando masivamente los datos para explotar información y obtener información de dónde... sin duda. Sí, pero no te prohíben lo siguiente. ¿Perdón? Pero no te queda prohibido algo. No, es que te quede prohibido, Claro, es que el problema del poder para poder venderte más cosas. Claro, pero lo que dice José Luis, que es el problema del poder, es como estamos quitando el petróleo, qué sé yo, esta semana ya has echado N euros en gasolina, se acabó. Que sí, pero aquí estamos hablando, quiero decir, esa distopía de situaciones autoritarias no está solo en las monedas. No. No está solo en las monedas. Está en particular con el uso del dato. Efectivamente, con el uso de los datos, y el uso de los datos es lo que tendría que ponernos en sobrealerta ahora que están siendo utilizados, no cuando los gobiernos empiecen a regularlo, que es lo que deberían hacerlo, que es lo que no están haciendo y que es lo que está permitiendo que las Big Data estén generando gigantescas cantidades de información, gigantescas cantidades de beneficios, trasladando beneficios y generando movimientos de capitales muy importantes. Esto está pasando ahora, no está, y los gobiernos no lo están regulando. Entonces, bueno, Orwell tenía razón, y fue hace muchas décadas.
Voy a saltaros de tema. Voy a hablar de datos, pero no de estos ciberdatos, sino de datos reales. Económicos. Sí, datos del IFO, datos de confianza empresarial en Alemania negativos. Sí. Bueno, no son tan negativos. Depende de lo que mires, pero la expectativa, no tan positivos, la expectativa sobre todo, eso es. Bueno, o sea, son negativos en tanto que siguen en negativo, pero es verdad que son mejores de lo que se esperaba. Pero aún así da la sensación de que para las empresas en Europa hay como una especie de crisis por venir. Y Alemania esperaba que fuera más gorda de lo que parece que vayan a tenerla. Esto es un poco el sentir. Es que Alemania veía venir una ola tremenda sobre sí, no solamente marcado con la energía, sino también con las relaciones que tiene Alemania, que tenía con Rusia y que tiene con China, ¿no? Alemania es uno de los principales inversores en China. Entonces, de alguna forma, ve que la geopolítica va recortando su capacidad de acción al margen de los mercados anglosajones. Pero es verdad que lo que estamos viendo con estos datos es que son un poquito mejores que los que había, son peores de lo que se esperaba y además hay algunas preocupaciones que tenían los alemanes hace unos meses que ya se han tranquilizado. Sin embargo, lo que se ve clarísimamente es una falta de dinamismo, es decir, eso claramente Europa está en shock. O sea, si nosotros comparamos cómo estaba la Unión Europea hoy, cómo estaba hace 2 años, claramente ahora mismo estamos en shock. Y luego es verdad que las proyecciones futuras son más positivas. Es decir, al final el ser humano se adapta a las situaciones cambiantes. Y ahora mismo en Europa y en el mundo estamos en una situación cambiante brutal. Sí, yo creo que lo ha explicado José Luis muy bien, no eran ni tan buenos como se esperaba, ni tan malos como podían haber sido, pero en cualquier caso lo que sí demuestra es que Alemania está flirteando con la recesión sistemáticamente, parece que la está sorteando. Según los datos de las previsiones del BCE, va a haber recesión en Alemania este año. Sí, es verdad que no están actualizadas las previsiones, y luego, desde el invierno pasado, y luego son recesiones de aquella manera. Bueno, 0,1. 0,1. Bueno, quiero decir, sí, pero esto tiene que ver también con la perspectiva de crecimiento, que creo que no se están despejando todas las incertidumbres. Alemania pensaba que iban a ser mejores los datos, entre otras cosas, por la apertura a China y por el tirón que podía tener la demanda de todos los productos alemanes, que como decíais, pues tiene una gran exposición, digamos, al mercado chino. Esto no ha sido tal, porque la apertura a China no ha generado ese incremento económico y, por tanto, en este mundo globalizado, pues no ha tirado tanto de Alemania. Esto hace que no estemos tan mal como hubiéramos podido estar sin esa reapertura, pero desde luego no estamos generando el crecimiento necesario para poder prever una salida, o por lo menos que no va a haber una recesión en la eurozona, teniendo en cuenta además que el Banco Central Europeo todavía le queda recorrido, al contrario de la FED, ¿no? Para subir esos tipos de interés. Uy, al contrario de la FED, ¿quiere decir que no ve más subidas en la FED? Sí, pero quiero decir, las subidas de la FED se han ralentizado, se ralentizan y veremos si a finales de año o a principios del que viene pueden empezar a pensar en bajar, pero desde luego pues es una posible subida de 0,25 la próxima, es lo que se puede, pero ya estamos en otra situación de política monetaria, no estamos en una situación de vamos a subir 0,50 pase lo que pase la caída del SVB cambia la política monetaria en el mundo y estamos empezando a ver una relajación. Puede ser que estemos llegando ya al pico. El viernes estuve en una conferencia del Colegio de Economistas de Madrid, donde estuvo Luis de Guindos, explicando un poco cómo veía el futuro de la Unión Europea de acuerdo con las decisiones que están tomando en el Banco Central Europeo. Y nos lanzó a un auditorio de más de 300 economistas, nos lanzó 3 mensajes, ¿no? Primero, que el 2% de inflación era un mandato que ellos iban a cumplir hasta las últimas consecuencias. Segundo, que lo que tengan que subir los tipos van a subir y pueden seguir subiendo. Y de hecho anunció que iban a subir porque además se ha visto que cuanto más suben los tipos, más eres capaz de actuar sobre la inflación. Y tercero... ¿Y esto la parroquia asintió? Bueno, a ver... Lo digo porque tenemos una inflación, por ejemplo, España, 3,3 en el general, 7,5 la subyacente, y tenemos datos esta semana. No sé cómo lo ve Luis de Guindos. El tercer punto que él dio es que la subyacente está desbordada. Además es que la subyacente está afectada, como todos sabemos, por lo que consumimos en el día a día, por los alimentos... Perdónenme, pero las subidas de tipos deberían de acabar con la inflación subyacente. Pues fíjate que... Es justo donde en teoría son más pertinentes. De la conversación que tuvimos, o que se dio, era como si estuviéramos hablando de 2 inflaciones. La inflación general y la subyacente. Y como que la subyacente para algunas personas del Banco Central Europeo
siendo importante, no era lo importante. Pues es cuando mi es bolsillo, lo importante para los ciudadanos, con lo cual también eso es una demostración de que los líderes de la economía europea no saben o no quieren saber qué es lo que nos preocupa a los ciudadanos normales de la Unión Europea. Yo creo que hay que diferenciar entre lo que estáis comentando efectivamente de la inflación subyacente y la observable o la normal. La de toda la vida, digamos. La de toda la vida es la que va recogiendo esos shocks inflacionarios. Marzo de 2023 era donde el efecto base de marzo de 2022, que era donde empezaron a subir, iban a empezar a modificarse, y por eso la inflación ha caído tanto en España, no porque, es decir, es el efecto base que ha jugado esta vez a favor. Sí, el porcentaje se mueve, es que cuidado porque decimos, esto lo explicamos en la segunda ronda, es que claro, estamos en segunda ronda ya, estamos en los salarios. Cuando hablamos de que la inflación cae, en todo caso, no hablamos de que la inflación caiga. No, que crece menos. Sube un 3,3. Eso es. Claro, cae desde el porcentaje de subida del año anterior. Cae lo que sube. Eso Pero efectivamente, entonces la inflación observable, esa necesariamente iba a caer, digamos, en su tasa de crecimiento. Hombre, es que si no, ya no es que estuviéramos en guerra en Ucrania. No, ya era pero quiero decir, porque el componente energético ha ido reduciéndose y por tanto, desde marzo de 2022 hasta marzo de 2023, ese componente energético ha desaparecido y por tanto en el IPC, que es la inflación observable, ya no se ve. ¿Y en eso qué tiene que ver el BCE? Claro, en esto el BCE pues tiene más que ver, como hemos dicho aquí, o por lo menos yo he defendido, los topes al gas, las regulaciones que han permitido subvencionar ciertos combustibles. Ha tenido más la regulación, más efecto las regulaciones de los gobiernos que todas las subidas de tipo juntas. Ahora hay que diferenciar, o sea, hay que mirar la segunda parte, porque ya no viene por una cuestión energética fundamentalmente, sino por estos efectos de segunda ronda que tienen que ver con un conflicto distribucional. Esto es, la inflación es un conflicto de distribución. Tanto trabajadores como empresas están tratando de recuperar esa pérdida de poder adquisitivo. Las empresas subiendo márgenes, los trabajadores todavía no. Ya están amenazando los sindicatos, por lo menos en España, pero ya está habiendo huelgas en Inglaterra, está habiendo huelgas Alemania está pidiendo algunos 14%. Exactamente. No, se ha subido un 11,8 el salario. Y por eso, precisamente, el Banco Central Europeo tiene que va a seguir subiendo, porque lo que necesita contener, básicamente, no son los márgenes empresariales, que parece que al Banco Central Europeo no le importan absolutamente nada, que son los que están tirando ahora la inflación, sino lo que tiene que contener son las futuras demandas salariales para evitar esa espiral. Y que, bajo mi punto de vista, es el objetivo del Banco Central, que sean principalmente la masa salarial la que soporte el coste de la inflación. A ver, que estás diciendo muchas cosas, Iván. ¿Son los márgenes empresariales los que están elevando la inflación? Bueno, desde luego son los datos que tenemos, ¿no? Los datos que tenemos nos están diciendo que mientras que los salarios no han tenido un incremento o que están creciendo por debajo del 2, los márgenes empresariales en ciertas industrias, son los que están tirando para arriba la inflación, o por lo menos, digamos, no tenemos datos para afirmar que son los salarios, y sí tenemos datos para afirmar que los márgenes pueden llegar a estar explicando hasta el 60 o 70% de los últimos ingresos. Y aun comprando eso, ¿qué? Quiero decirte, entonces lo topamos. Bueno, lo topamos, no, si queremos, esto lo hemos debatido aquí, ¿no? Si queremos atacar los efectos de segunda ronda, entonces tienes que atajar dos cuestiones: las peticiones salariales y los márgenes empresariales. Claro, las peticiones salariales ya están capadas, nadie está hablando de pacto de rentas, porque la solución de mercado está naturalmente favoreciendo los márgenes empresariales y penalizando los salarios. Entonces ya está ocurriendo esto, ya está ocurriendo, ya se están moderando o generando pérdida de poder adquisitivo a los salarios. No así a ciertos márgenes empresariales de ciertas empresas que son las que están contribuyendo al incremento de estos precios. A ver, hay sectores que han sido beneficiados, igual que otros perjudicados, tanto por la pandemia como por la invasión de Ucrania. Y es verdad que siempre es más noticia aquella empresa que tiene grandes márgenes empresariales y grandes resultados que aquella empresa que tiene que cerrar y que no tiene dinero para continuar. Entonces, en ese contexto, es verdad que muchos trabajadores que ven cómo se está subiendo la hipoteca, está subiendo la cesta de la compra, está subiendo la gasolina, está subiendo la electricidad, pues en ese contexto es natural que estos trabajadores,
a través de los sindicatos, pidan ese incremento que de alguna forma intente neutralizar el incremento de los costes de todo esto que ha sido causado en parte por la pandemia, en parte por las decisiones del Banco Central Europeo y en parte por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Entonces, en este totum revolutum, una vez que tú empiezas a subir el salario en unos sectores, y empezamos siempre con el sector público y luego con las grandes empresas, pues todo el mundo se quiere apuntar a esto. Pero lo que está claro es que si no somos capaces de controlar la inflación, y en esto el vicepresidente del Banco Central Europeo ponía los ejemplos de las inflaciones de 2 dígitos de hace tiempo, de hace mucho tiempo, algunos lo recordamos, cuando la inflación podía ser el 20 y tantos %, si no ponemos coto a esa inflación, todo lo demás salta por los aires, porque cualquier economía con inflación desbordada, da igual lo que hagas, porque sale perdiendo los trabajadores, las empresas y todo el mundo. Entonces, no es fácil el mandato que tiene el Banco Central Europeo, pero es que es su razón de ser. Ya, no, o haces eso o qué haces. No, ya sí, yo lo entiendo, pero también es incluso discutible si la inflación, o sea, yo entiendo que la inflación a partir de un cierto punto es absolutamente sangrante. Pero también es discutible si no tener inflación es beneficioso. Por ejemplo, miremos Japón, ¿no? Y de hecho... Lleva 20 años con un problema que es justo el contrario, que es nadie invierte en nada, nadie compra nada, salvo las propias políticas de adquisición de deuda pública, que son prácticamente obligatorias, donde el gobierno te viene. Pero en España hemos tenido años con inflación negativa. Claro. Y eso también es un problema. Pero lo que pasa es que es más fácil explicar el problema de la inflación elevada que explicar el problema de la no inflación. Por lo que tú dices, porque... cualquiera que no ve una posibilidad de ganar se queda parado. Exacto. Entonces, yo creo que ahora mismo la situación de la Unión Europea es una situación donde hay oportunidades, para la inversión. En ese sentido, España tiene que tomar algunas decisiones diferentes a las que está tomando para atraer esa inversión internacional, y a partir de ahí, esa entrada de capital, esa entrada de inversión, te hace que tú puedas subir salarios, puedas crear empleo y creas más riqueza. Es decir, las personas que tienen salarios altos y tienen trabajo gastan más que la gente que está en el paro. Sí. A mí me gustaría recoger una cosa que decías, José, que es precisamente evidentemente que tener o intentar tener tasas de inflación no muy elevadas, o por lo menos lo que llamamos estabilidad de precios, que estabilidad de precios puede ser al 10%, al 2% o al 0%. Lo que tú quieras. Entonces, la estabilidad de precios, que es el mandato del Banco Central Europeo que le damos en los tratados, lo que ocurre es que al Banco Central Europeo se le ha dado demasiado poder. Concretamente ha sido él el que ha definido qué significa estabilidad de precios y ha relegado la estabilización del output o la estabilidad financiera a un segundo plano hasta desaparecer, porque en sus estatutos, que fueron ellos los que lo aprueban, deciden que es un 2%, vete tú a saber por qué, y deciden no dar ningún peso a la estabilización del output y a la estabilización financiera. Eso nos ha hecho que en 2007 tengamos una crisis gigantesca porque estaban mirando la inflación, pero no las burbujas que se estaban creando. Posteriormente hemos tenido problemas a la hora de generar tasas después de la inflación, después de la crisis de 2007, ¿no? Hemos generado tasas deflacionarias o presiones deflacionarias, y el Banco Central Europeo tiene un problema a la hora de implementar su política monetaria. ¿Por qué? Pues porque tiene 20 países en estos momentos con diferentes situaciones económicas. No es la FED. Bueno, absolutamente diferente. Y esto le hace ser mucho más inmóvil y ser mucho más incapaz de generar estabilización del output, que es lo que está ocurriendo. Perdona, si me permites, porque ha comprado un porrón de deuda, sobre todo de gobiernos, y el balance del Banco Central Europeo se ha multiplicado por 3. Todos los balances de Entonces, claro, esto tiene una repercusión. Al final, multiplicar el balance por 3 me parece que ha sido, es como imprimir dinero. Tú no imprimes físicamente dinero, pero ese balance al final convierte en dinero, entre otras cosas, toda la deuda que a nosotros nos ha venido muy bien. Es decir, España le ha venido muy bien que el Banco Central Europeo comprase la deuda. Ya dijo también en esta conferencia que ya desde hace unos meses ha dejado de comprar esa deuda, o sea, compran menos deuda de la que se amortiza, y eso es lo que está haciendo, retirando esa parte del balance, y a ver si se puede reducir el balance. Difícil tarea la que tiene el Banco Central Europeo, difícil tarea la que tiene la FED, y esto es la economía, es decir, explicar a toro pasado por qué has hecho lo contrario de lo que tenías que haber hecho. Esto parece más que llevamos la política monetaria sería como una bici vieja, ¿no? Y la estamos llevando a un taller que se está quedando sin parches, o que no sabe muy bien qué va a pasar cuando le llegue esto reventado. Una política monetaria con 20 y tantas políticas fiscales
que bueno, que en muchos casos pues nosotros no salimos muy beneficiados. Cambiando el tercio, otros que se han salido de Europa, por cierto, Reino Unido. Desde que salieron todos son problemas. Llevan 4 primeros ministros. Hay bromas con cuánto dura, si dura más la lechuga que un primer ministro y gana la lechuga. Pues ese es el nivel ahora mismo de país en Reino Unido. Rishi Sunak parece que llega para asentar un poquito todo esto y hacer una política seria, y bueno, es un Goldman Sachs y qué puede salir mal. Hombre, con esa, o sea, es decir, claro, bueno, yo lo dejo ahí. Sí, sí, déjalo. ¿Y qué podría salir mal? Pues resulta que no declara los bienes que comparte de fondo por el tipo de matrimonio que tiene con su mujer. Al final las inversiones de su mujer repercuten en su casa y no las ha declarado en el Parlamento. Está obligado, además, a declarar las inversiones que ha realizado su mujer. Meten en una compañía, no diré nombre, de cuidado infantil y demás, un dinero, la familia de ella, unas acciones importantes. Están promulgando leyes acerca de esto. Da una charla en el Parlamento británico Rishi Sunak al respecto de esto. Y después se va a Downing Street y recibe a los dueños de esta empresa, de la que su mujer es accionista, y todo esto sin que el Parlamento tenga ni idea de que son accionistas en la familia Sunak de esta compañía. Sí. Esta es buena. Pero ya no solo eso, le siguen saliendo pequeños demonios. Le ha dimitido un ministro, dice que porque... Un vicepresidente. Sí, vicepresidente del gobierno y ministro. Dice que porque han considerado desde la investigación que el acoso sexual... han bajado mucho el listón, han dicho. No, pero no... El acoso laboral. Es acoso laboral. Perdón, acoso laboral, sí. Que el acoso laboral han bajado mucho el listón y así lo ha dicho. Pero es verdad que el tipo dijo que si el investigador veía acoso laboral, él dimitía. Y ha dimitido. Dice que ha bajado mucho el listón, pero dice, si lo ha considerado así, aunque yo no creo que sea, dimito. Los 48 folios del informe independiente que se hace sobre el comportamiento de Adam Tolley son brutales, porque aquí literalmente se habla que denigra, humilla al personal, a los mandarines, que son, digamos, los funcionarios de alto nivel del gobierno británico, que mandan mucho, por cierto, que actuaba de manera intimidante, de forma irracional y agresivo, y que utilizaba elementos punitivos injustificados. Esto, en un documento donde están definiendo tu estilo de liderazgo, es bastante negativo. Y además, esta es una persona que era muy de confianza del primer ministro, y es verdad que el Reino Unido, desde que tomó la equivocada, desde mi punto de vista, decisión de salirse de la Unión Europea, pues tiene muchos problemas. La rotación de primeros ministros y de ministros es brutal, y luego, por ponerlo todo en contexto, es que la mujer del primer ministro es probablemente la mujer más rica del Reino Unido después de la reina de Inglaterra, ahora mismo el rey. Sí, viene de una familia millonaria de India. Y luego, hasta donde yo sé, ella no es residente en el Reino Unido. Claro, pero él tiene que declararlo. Sí, por supuesto. Sí, entonces, pero bueno, yo conozco un poco todo esto y no es el primer político que dice que se le ha olvidado declarar algo que tenía que declarar. Entonces, ahora lo que es importante es que lo declare, que se aclare, que sea transparente, y desde luego, si hay una democracia donde pasan factura a los políticos que dicen mentiras, esa es la del Reino Unido. Entonces, si aquí se ha mentido, seguramente esto le va a pasar, porque leyendo las noticias en Internet, hace un año se hablaba de la propia dimisión o cese del que hoy es primer ministro, precisamente por temas ligados, bueno, a la fiscalidad, etcétera, ¿no? Bueno, Sunak era ministro de Finanzas y su mujer tenía un estatus fiscal que le permitía no tributar en Reino Unido por sus ingresos en el exterior. Y esto queda feo, ¿no?, cuando eres ministro de Finanzas de un país. Pero en cualquier caso, yo quería poner encima de la mesa 4 nombres, que son los 4 últimos primeros ministros de Reino Unido, todos del Partido Conservador. El primero Cameron, no sabemos dónde está, pero la lió gorda. Trabaja para la Unión Europea. Trabaja para la Unión Europea. Mucho más grave, que no sabemos dónde está. O sea, montas un quilombo y pides trabajo. Monta su quilombo. Que Theresa May, no, lo dejamos ahí. Johnson, Liz Truss, Sunak. 5. No, pero Sunak no ha dimitido. Bueno, pero hay 5 primeros ministros en menos de... Los 4 primeros ministros que ha dejado el Partido Conservador inglés a Inglaterra es probablemente el peor legado de los últimos 30 años, para empezar. Segundo, es verdad
que este matrimonio es probablemente el más rico que ha gobernado o que se ha alojado en Downing Street. Pero a mí lo que más me preocupa, más allá de los conflictos de interés, que esto lo determinará la comisión del Congreso del Parlamento inglés, tiene mala pinta, tiene mala pinta, lo determinará ahí. A mí lo que me produce más, y que tiene yo creo más enjundia política, es el hecho de que esto se produce, como tú comentabas, en un cambio regulatorio. Hay una crisis de los cuidados de niños en Reino Unido. Hay una crisis real, está en los periódicos. Están cambiando las leyes, de contratación, además. Efectivamente, es decir, no hay este tipo de servicios y están cambiando las leyes para que precisamente estas agencias o estas empresas que además se ofrecen por aplicaciones, que puedes contratar por horas, por segundos, probablemente no, pero por horas, por días, que tiene que va en detrimento, bueno, que esto viene, entre otras cosas, por los años de austeridad y recortes que han aplicado los partidos conservadores en el gasto social en Reino Unido. Y laboristas. Bueno, fundamentalmente empezó Tony Blair. Sí, bueno, yo no la llamaría laborista, pero sí es verdad, es verdad. Pero bueno, la tercera vía, que le llamaron tercera por llamarle de alguna manera, pero era la vía de toda la vida de recortar y de dar más poder al mercado. En cualquier caso, lo que resulta en este caso es que hay una crisis brutal de cuidados, no hay servicios públicos suficientes, se modifica la regulación para que estas empresas tengan más protagonismo y resulta que, casualidad, una de las mayores empresas tiene acciones la primera ministra de Reino Unido. Tiene el 1%, lo que pasa es que no es poco. Un 1%, claro, no es poco. Esto es lo que realmente creo que es un problema político de primera magnitud para Pero no es Sunak, para dimitir. ¿no? Quiero decir, dar una charla sobre estas leyes y justo después de dar la charla en el Parlamento, recibir en Downing Street al representante de esta empresa. Con una empresa en la que tu mujer tiene el 1% y tú no lo has declarado, no es para dimitir. Yo he vivido 3 años en el Reino Unido y he vivido situaciones parecidas a estas y con dimisiones. Bueno, y bien saber de la política. Sí. Pero, entonces, lo que yo tengo claro es que el nivel de escrutinio en el Reino Unido es muy elevado, que además los políticos británicos son capaces de dimitir. Para ellos dimitir no es un nombre ruso, sino que lo ejecutan. Sí. Hay muchos políticos británicos que dimiten. A Johnson le costó muchísimo dimitir. Bueno, pero al final muchísimo dimitió. Bueno, y sigue judicializada la fiesta de la pandemia. En España no ha dimitido más que un primer ministro, que fue Adolfo Suárez. Quiero decir y en el Reino Unido han dimitido muchos. Y además, cuando hubo, por ejemplo, todo el tema de los gastos que utilizaban los parlamentarios para hacer cosas para los que no eran los gastos parlamentarios, dimitieron un montón. Es decir, ese escrutinio existe, yo tengo mucha confianza en lo que es el marco regulatorio británico, y si desde luego ha traspasado alguna de las líneas rojas para tener que dimitir, dimitirá. Entonces, eso no me preocupa. Bueno, vamos a verlo. Es decir, es que hay una serie de líneas. Que no ha dicho que no haya pasado, ¿eh? Bueno, pero eso hay alguien independiente que va a ser quien va a tomar la decisión. Se lo dirán. Lo mismo que pasó. Lo mismo que pasó con Adam Tolley. O sea, Adam Tolley salió un informe y había dos casos. Está esperando que se lo pongan negro sobre blanco, ¿no? Porque decírselo ya se lo han dicho. Ya le han llamado capítulo por echar el del 28 de marzo. Pero esto tiene que ser informes oficiales. Esto no es un chau chau. Esto se tiene que ver. No, sí, oficialmente. Le han llamado, insisto, la comisión que investiga esto del Parlamento le ha dicho, oiga, dio usted aquí una charla. Pero a ver, ¿cuáles son las conclusiones? Habrá que esperar las conclusiones. Va a tener las conclusiones. En cualquier caso, sí que me parece relevante el hecho de que Sunak, que venía a arreglar este desaguisado de los últimos cuatro dimisiones de los partidos conservadores, resulta que no está pudiendo hacerlo por sus diferentes líos, y resulta que parece que el Partido Conservador, más que solucionar, está generando más líos dentro de esto y probablemente tenga el peor resultado de su historia. Y cerrado el Brexit, lo mejor no sería ir a elecciones. Bueno, no, digo, ya lo tienen cerrado. Váyanse ustedes a elecciones. En estos 4 que hemos dicho. Para ganar. No lo has sabido, por eso lo digo. Pero para ganar, ¿tú convocas elecciones para ganar o para perder? Bueno, yo, afortunadamente, para mucha gente no las convoco yo. Bueno, pero entiendo lo que, efectivamente, pues para perderlas no las convoco. Aunque decía que Sunak no quería repetir. Bueno, ya, sí. Dicen, que diría aquel. Por terminar, un último asunto. Todavía en esta clave geopolítica, en este marco, saliéndonos de Reino Unido, hemos hablado aquí varias veces del tema del corredor de grano en Ucrania. Y hemos comentado también la situación de algunos países que están un poco hartos de que las rebajas que se han dado al grano ucraniano para precisamente ayudarles a paliar la dificultad de la guerra, se les ha vuelto en contra.
los agricultores en Alemania, un 20%, votando al Partido Nuevo de los Agricultores en Berlín, que no salió de alcalde de milagro. Holanda. En Holanda, en Países Bajos están igual. El partido de los... Sí, pero bueno, sí, pero lo mismo, en Alemania les ha pasado también, cuando perdió la alcaldía de Berlín el partido Scholz. En Polonia los tienen en pie de guerra. Quiero decir que al punto de que han prohibido la venta de grano ucraniano. Bueno, lo están intentando. Bueno, es que les cambian las etiquetas, incluso nos decían aquí el otro día los agricultores de Bruselas, decían es que cambian la etiqueta de grano ucraniano, le ponen la del polaco y venden el polaco a menor precio, que ya no es polaco. ¿Cómo estáis viendo toda esta situación? Y sobre todo, ¿cómo la va a resolver Europa? Porque de momento lo que está haciendo es intentar dar subvenciones al que protesta. Bueno, esta es la política siempre de la Unión Europea, que es, digamos, tapar las quejas con ayudas y subvenciones. Todo lo que tiene que ver con el corredor del Mar Negro de grano, en el caso que nos ocupa, es fundamental, y el segundo país más beneficiado después de China es España, es nuestro país. Nosotros, sobre todo, vivimos del grano ucraniano. Y nosotros utilizamos el grano ucraniano básicamente para pienso. Y gracias a ese pienso tenemos carne y tenemos leche. Lo digo, estamos hablando de algo que nos afecta como españoles muchísimo. Es verdad que tanto Polonia como Hungría están intentando vetar... Bueno, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Portugal... Que ese grano, que es un 40% más caro que el resto del grano, o sea, es un grano que en teoría por el transporte sale más caro, bueno, pues tanto Polonia como Hungría lo quieren vetar, y es verdad que la Unión Europea les ha respondido que en el marco de la Unión Europea no lo pueden hacer. ¿Cuál es el problema adicional que se está produciendo en este contexto ahora no es más caro geopolítico? Bueno, la información las rebajas que les ha permitido en los aranceles y en el transporte, precisamente subvencionando Europa a Ucrania, es lo que está convirtiendo ese grano en ultra competitivo. ¿Era más caro o es más caro que el de Brasil? Eso sí. Y el de Brasil no está llegando a Europa porque China creo que ha multiplicado por 3 el nivel de grano que está comprando a Brasil. Entonces, al final estamos en un contexto de que si nosotros como españoles permitimos a los polacos y a los húngaros que veten el grano, digamos, procedente de Ucrania, nuestras vacas, nuestra ganadería se queda sin pienso y nosotros nos quedamos sin leche y sin carne, lo que es claramente un problema. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la sequía que nos está afectando a nosotros está haciendo no viables cualquier tipo de agricultura dedicada a poder compensar esa disminución hipotética de esa importación de grano de Ucrania. Entonces estamos en la tormenta perfecta. La sequía hace que nosotros no podamos ser autónomos, dependemos del grano de Ucrania porque el de Brasil se lo está llevando China y Polonia y Hungría intentan vetarlo, con lo cual nosotros somos los principales interesados en que la Unión Europea, vía ayudas, pueda neutralizar ese veto que Hungría y Polonia quieren hacer sobre Ucrania. Tú fíjate si somos dependientes, como comentaba José Luis, que la cantidad de animales que tenemos en España, la cantidad de animales de ganado bovino, ovino, etcétera, está cayendo porque se está sacrificando o vendiendo, porque no se puede mantener. Es decir, estamos en un momento crítico, pero crítico hasta el punto de que la producción de este año en muchas cosechas ya no es que si llueva pueda recuperarse, es que está perdida, para empezar. Eso en primer lugar, pero es que además la capacidad ganadera está viéndose reducida, no solo en vacas lecheras, porque está el producto, bueno, la leche ha incrementado un montón el precio, entre otras cosas porque la alimentación se ha incrementado muchísimo, pero es que además no estamos hablando únicamente de vacas, estamos hablando de corderos, estamos hablando de ovejas, y esto está ocurriendo en estos momentos en España. No hay capacidad. Ahora los ganaderos están entrando en método subsistencia, básicamente. Esto significa que no están produciendo nuevos corderitos, nuevas vacas, etcétera, etcétera, porque no hay capacidad de alimentar. Entonces lo que están entrando es básicamente en modo de subsistencia, de intentar mantener la cantidad de ganado que tienen o intentar perder lo menos posible, pero no hay producción. Y esto, si añadimos la cuestión del grano, la cuestión del pienso y el incremento de los precios, a mitad de verano, es decir, de aquí a probablemente 2 o 3 meses, será muy grave la situación alimenticia y de abastecimiento que va a tener no solo España, que también,
pero Europa en general. Y esto, entre otras cosas, también está siendo una bala geopolítica de Rusia, ¿no? También se utiliza con el corredor y con dejar o con no dejar y con poner restricciones, porque la situación es acuciante. Y ahora que estábamos hablando de que van a pasar la situación, el peligro inflacionario, de que está empezando a controlarse, etcétera, etcétera, esto es un nuevo shock. Un nuevo shock de oferta, de incremento de los costes de producción y, por tanto, otro añadido más, ¿no? Junto con la sequía. El cisne negro que tenemos ahora mismo encima de la mesa se llama sequía. Porque, así es. No te da autonomía para poder tener tu propio producto, dependes del exterior y además, bueno, pues esto es un golpe fuerte a la inflación y además, como hemos dicho antes, la inflación que a todos nos afecta, que es lo que compramos en el supermercado. Esta afectará, por cierto, al IPC y a la subyacente. A todos. A los dos, sí. Sí, lo que pasa es que también hará que el Banco Central Europeo, si quiere rebajar esa inflación, en vez de subir los tipos de interés, lo que debería hacer es llamar a Ursula von der Leyen y tratar de ver cómo se hace el tema del regadío. Efectivamente. Porque poquito va a tener que hacer, por mucho que suban los tipos de interés, no va a llover. Pero bueno, y va a crecer el grano. Por eso. Pero bueno, lo veremos subir para que el euro no caiga en ese momento y así se nos irá juntando. Sobreviviremos. Bueno, seguramente. Pero bueno, de aquella manera. Uno es mejor que otro, José Luis. Sí, eso es verdad. Sí. José Luis Moreno, Iván Ayala. Muchas gracias, un placer. Gracias, un verdadero placer. Siempre tenerlos aquí cada lunes. Vamos a hacer una breve